Hola, buenas noches. Primer programa del año, día ya 3, un poquito más tarde de lo habitual. Intentaremos este año cumplir un poco más los horarios. Pensamos que estos días sabemos que no son festivos, pues son festivos escolares y mucha gente pues solamente puede escuchar un poquito más tarde. Pero como decíamos, intentaremos volver a nuestro horario habitual en este primer programa del año donde pues parece que hay bastantes cosas para ser un principio del año tranquilo, vamos a decirlo así. Vamos a hablar hoy de 6 temas. Vamos a hablar primero de esas encuestas que han aparecido hoy, donde empiezan a poner cada vez más clara la situación, no tan clara como algunos creen, porque parece que en las encuestas está claro que la victoria del Partido Popular es clara, el PSOE en prácticamente todas baja ya de 100 escaños, una cifra aún que podríamos considerar alta, pero que en todo caso obligan a ese pacto entre el PP y Vox que de momento parece algunos dentro del PP no acaban de ver. Hablaremos de eso. Luego hablaremos precisamente del PP, que parece que es quien más fuerza ha lanzado este principio de año, y nos vamos a centrar en 3 momentos del día, vamos a decirlo. Por un lado, un tema interno. Parece que van a ampliar la dirección y reforzar con caras nuevas la política de comunicación. No sé, a algunos nos suena la historia. No sabemos exactamente si es que nos han escuchado o qué, pero la realidad es esa. El mensaje hasta ahora, lo hemos dicho, era malo, manifiestamente malo, era lento, vamos a decirlo así, y parece que empiezan a darse cuenta de que hay que intentar ilusionar a los votantes. El segundo frente que abriremos del PP es esa decisión que ha comentado hoy uno de sus personajes más públicos, el responsable de Economía, que posiblemente se iban a abstener o votar sí a las medidas del gobierno. Bueno, en fin, parece que entra un poco en contradicción con lo anterior. Está claro que en política no hay que decir a todo que no, pero lo que no puedes es criticar unas medidas hace 3 días y ahora votar que sí. Parece un poco incongruente, parece aquello que no hay un discurso todavía unificado. Esperemos que sea el camino. Y luego se han ido a decir que van a pedir la eliminación del impuesto de los plásticos y pedir más la vuelta del bono de combustibles. Y aquí volvemos un poco a la historia que explicamos las últimas semanas del Partido Popular, que parece que va por detrás en muchos temas del partido del gobierno. Y eso es una situación que deberían empezar a revertir, porque si no, no parece que eso genere precisamente ilusión. Luego nos iremos a hablar de un tema que es muy concreto, que es esas manifestaciones de la señora Segoviano del Tribunal Constitucional, donde dice que el tema de la autodeterminación es complejo y se debe estudiar. Miren, vamos a decirlo con rotundidad. La nueva miembro del Tribunal Constitucional, que recordemos, es de eso que nosotros saben que nos da mucha rabia decir, pero que sería progresista, pero elegida por los conservadores. Es de estas cosas extrañas. Hombre, pues esto es como si a un juez normal, no un juez del Constitucional, dijera que matar a alguien, violar a un niño, pues es complejo y hay que estudiarlo. Vamos a ver, señora Segoviano, usted es una de las garantes de la Constitución. Si hay que estudiar algo que rompe la Constitución, creemos que tenemos un problema con su designación. Usted puede pensar lo que quiera, obviamente, de la vida, más faltaría, pero no se presente, no esté en el tribunal que debe defender la Constitución de todos para romperla. Es un poco estúpido, digámoslo así de claro. Parece un error de ese bloque conservador al elegir a alguien demasiado, no iremos progresista porque hay gente progresista comprometida, pero que parece que son más antisistema que sistema, lo cual no se acaba de entender. Luego nos iremos a hablar de Yolanda Díaz, que algunos pensamos qué leches está haciendo en Brasil, porque es la vicepresidenta de España, ha ido el rey a la presidencia de Lula y no se acaba de entender qué pinta ella, hacerse la foto, hacerle un gran abrazo a Lula. Parece que esa es la realidad. Luego volveremos a España para hablar de que prácticamente excepto Griñán, todos los condenados por el caso de los ERES ya están en la cárcel. Griñán está pendiente de esa resolución del forense, que vamos a ver por dónde va. Y finalmente iremos a hablar un poquito de economía, un poquito solo. Fondo Monetario Internacional, de boca de su directora general, dice que el 2023 va a ser un año de recesión, que la mayoría de economías van a entrar y que va a ser más complicado que el 2022. Sin lugar a dudas, será un año diferente, será un año donde creemos que va a haber mucho entretenimiento. Pues si les parece, empezamos hablando de esas encuestas. Todas coinciden
en un punto fundamental, digámoslo totalmente con claridad, que creemos que es el punto importante, y es ese momento donde el Partido Socialista parece que ya en todas las encuestas está por debajo de los 100, que es como un límite psicológico en el Partido Socialista. Algunos pensamos que debería ir más abajo todavía, recordemos que antes de estas elecciones estuvo en 80 y pico, o sea, que está en límites muy relativamente altos en comparación. Parece extraño que con esos límites que tiene el Partido Socialista, pues el presidente, digámoslo claramente, pues no pueda salir a la calle. Hay algo que parece que no cuadra, o realmente hay mucho voto oculto al Partido Socialista, mucho voto que incluso podemos decir se avergüenza de votar socialista, o las cifras son bastante peores. Y nosotros pensamos que se dan ambas circunstancias, es decir, que hay mucho voto ciertamente oculto del Partido Socialista, mucho voto cautivo, podríamos decir, y que las cifras creemos que son más elevadas de lo que parece deberían ser. Aquí entra esa problemática que algunos achacan a algunas de las encuestas, que es el resultado de los últimos cambios, la reforma de malversación, la reforma de los indultos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos lamentablemente pensamos que esas informaciones no llegan a la mayoría de lectores. Es muy triste, pero alguno que, por suerte, nos gusta ir explicando historias y escuchando historias de la gente, a estas alturas de la película, pues mucha gente desconoce, por ejemplo, el uso maligno, vamos a decir así, del avión presidencial por el señor Sánchez para actos privados. Mucha gente, por citar una de sus compañías, desconoce lo de los trimasters de la señora Yolanda Díaz, y lo que te das cuenta que lo que falta en este país, en muchos casos, es información. Y ahí creemos que es la asignatura pendiente de todos los partidos de la oposición y obviamente de los medios, que dan por bueno lo que ellos saben, como si todo el mundo lo supiera. Algunos le podrían llamar a esto un cierto tipo de empatía política. Es decir, y esto lo vemos muchas veces en el Congreso. Cuando uno escucha hablar a gente del Congreso, da por hecho que hay muchas cosas que la gente conoce. Recuerdan, por ejemplo, el otro día que esta política la hace muy bien el Partido Socialista, hay que decirlo así, claro, cuando desde el Partido Socialista y medios protegidos, vamos a llamarle así, en vez de prostituidos, vamos a cambiar el año, vamos a ser más finos, pues decían, por ejemplo, que la soberanía nacional recaía en el Congreso. Y lo lanzaban como una verdad absoluta. Recordemos que el artículo 1 o el 2, no, ya ni nos acordamos, pero imagínense, de la Constitución dice que la soberanía popular obviamente recae en el pueblo, en la gente, en usted, en yo, en todo el mundo, no en el Congreso. Pero ellos vendieron esa moto y mucha gente se lo creyó. Alguno dirá, es que esto es jugar a las mentiras. Sí o no, vamos a intentar sintetizarlo rápidamente, que estamos en el primer programa del año y no queremos ya ponerles la cabeza muy grande, un poco la sensación, digamos así, extraña, de que quizá, y es algo que hizo muy bien, y lo hemos repetido en muchas ocasiones el señor Feijóo los primeros días, es que faltan mensajes cortos, breves y sencillos de entender. Es decir, el mensaje sencillo, por ejemplo hoy, que el Partido Socialista baja de 100, ese es un mensaje claro, que denota miedo. Que bajar de 100, técnicamente, quienes más creemos, sabemos de política, dicen que todavía sería un éxito para el PSOE, es cierto. Que la victoria del PP requiere a Vox en todas estas encuestas, es cierto. Que ahora mismo no se dan las circunstancias para ese acuerdo, parece también claro. Pero esos son los discursos, digamos, políticos. Y los discursos de la calle, los que llegan al votante, son las cosas claras. Vamos a bajar impuestos, al que robe, al político que robe, le van a dejar en la calle, Griñán no entra en la cárcel. Esos son los mensajes claros, donde no hay que entender que si no entra por un tema de cáncer o no, no hay que entender que solo pueden ser los delitos que no sé qué, no sé cuánto, simplificar la política. Y simplificar la política es algo que te da iniciativa. Y es algo que el Partido Popular parece que no acaba de entender, a pesar de esa noticia de que va a empezar cambios en su dirección, ampliándola. Está claro que con Bendodo no llegan a todos lados, y con Feijóo tampoco puede estar en todos lados, aparece hasta en la sopa. Esa no es la política, esa es la política del líder único. Y hemos dicho aquí que lo importante del Partido Popular es que se presente como
utilice su nombre, como un partido. Que tenga líderes, que tenga incluso un gobierno en la sombra, alguien que hable de todo, alguien que hable de economía, alguien que hable de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Que la gente asocie que es un equipo de gente que está luchando por los derechos de todos. Pero la clave fundamental es que el Partido Popular, ya hablamos de ellos porque es el partido líder de la oposición, tengan iniciativa. Y la iniciativa, y aquí es donde viene un poco la clave de lo que estamos explicando este primer programa del año, la iniciativa surge fundamentalmente, tomen nota, señor Bendodo, otros amigos de su partido, tomen nota, la iniciativa, ponerse por delante, surge primero cuando das ideas claras y concisas. Voy a bajar los impuestos. Algo que todo el mundo entiende, no hay que explicar chino, ni en japonés, ni en árabe, todo el mundo lo entiende. Voy a bajar los impuestos. Pues hay que buscar mensajes así breves que la gente pueda sintetizar y pueda introducir, porque eso te genera iniciativa, porque eso que provoca. ¿Qué hizo el gobierno cuando dijo que iba a bajar los impuestos el Partido Popular? Bajar los impuestos. ¿Quién llevaba la iniciativa? El Partido Popular. Vamos al revés ahora. Vamos a quitar la malversación, etcétera. ¿Quién, aunque sea erróneamente, lleva la iniciativa? Los que la quieren quitar. ¿Dónde está el PP? Nosotros no lo haremos. Ojo, eso no es tener iniciativa, eso es ir a la contra. No haremos aquello barrio sésamo para adelante, para atrás. Pero ahí es donde radica la clave del Partido Popular si quiere enfocar y generar ilusión durante los próximos meses. Y es un mensaje muy sencillo. Hay que ponerse por delante. Hay que decir siempre la primera frase, pero con mensajes claros y contundentes. Y dirá alguno, es que es muy difícil. No, tú puedes entrar a llevar la iniciativa negando anticipadamente circunstancias del contrario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que luego hablaremos del tema con más detalle. Es inaceptable que Griñán no entre a la cárcel. Ese es un mensaje claro y contundente. Perdón, que no haya entrado a la cárcel cuando han entrado todos sus subalternos. Es inaceptable que el Partido Socialista apoye que Griñán no entre a la cárcel. Ah, es que hay cáncer, hay que esperar. Sí, pero lo inaceptable es eso. Luego vendrá si tiene o no tiene. No puede esperar, como decía el otro día, que no, si tiene cáncer mejor que no entre. Tema de las medidas adoptadas por el gobierno. Decir hoy que el Partido Popular va a abstenerse o quizá vaya a votar sí, pues tampoco parece muy inteligente. Porque primero, las medidas no son de ellos, son de los otros. Luego decir que queremos eliminar lo de los plásticos y subir lo de los bonos de combustible. Dices, coño, entonces las medidas no son las que tú quieres. ¿Por qué te abstienes o votas que sí? Ah, es que no podemos ir con el no por todos lados. ¿Y por qué no? ¿No estaban ustedes en la oposición? ¿No querían otras medidas? Porque al final la sensación cada vez más clara que vemos en el PP es que tiene mucha gente que no sabe lo que es dirigir, vamos a dejarlo en dirigir, y tiene mucha gente que no tiene la capacidad de imaginarse gobernando. Y entonces sus medidas, fíjense, son como aquello de los, iba a decir que no haya pilotado un avión de guerra, supongo pocos que nos escuchan han pilotado un avión de guerra, pero las contramedidas, es decir, a ti te disparan un misil, esto se puede ver en las películas, no piensen mal, y tú tiras contramedidas para que el misil estalle antes o al lado, cerca, pero no te llegue. Pues el PP parece que está especializado en contramedidas contra el gobierno. En vez de lanzar medidas propias y en vez de generar ilusión, lanzando iniciativas. Son circunstancias diferentes. Y son circunstancias que podría ser, con estos cambios en la dirección y reforzamiento con caras nuevas, que el Partido Popular se haya dado cuenta de que es el camino, o simplemente podrían estar siguiendo el mismo camino que hacían hasta ahora, que les llevará a, fíjense, hay un detalle importante en estas encuestas que estamos viendo. Es cierto, el PSOE baja por primera vez de 100 escaños. Ahí creo que nadie lo va a discutir. En la mayoría de encuestas anteriores se movían aún en 102, 105, 108, 110 habían llegado. Pero fíjense el detalle, que supongo muchos han visto. Estamos viendo encuestas desde hace meses. Desde que está fijo. Y fíjense que desde la primera, el partido Feijóo se mueve entre 130 y 140, no ha aumentado. Es decir, el sprint que dio con la salida de Feijóo se ha quedado clavado ahí.
Vox se mueve entre esos 40 y largos, 50 y largos, también está ahí estancado, no ha bajado tanto como nosotros hemos dicho que bajará, pero está ahí. Pero el Partido Popular debería reflexionar una cosa importante viendo las encuestas, que con los meses baja el PSOE, cierto, pero ellos no suben. Con lo cual, un partido está creando desazón, que es el PSOE, por sus continuos errores, no vamos a explicar nada más, pero el otro no está generando ilusión, porque el votante que se va del PSOE seguramente se va, y lo hemos dicho más de una ocasión, a la abstención. Porque el PP no acaba de dar ese salto que le podría llevar a los 150 o más diputados. A día de hoy ninguna encuesta le da más de esos 130 y pico largos, 140 breves, pero nadie le da un salto cualitativo desde la llegada de Feijóo. En la llegada le dio, pero fíjense, si ven las encuestas, que ahí se ha quedado estancado. Y eso entendemos algunos que debería preocupar a los analistas del Partido Popular. Porque si tu enemigo, vamos a hablar en términos más belicosos, el Partido Socialista va bajando, 105, 106, 92, 93, 80 y largos, vamos a ser finos, baja pues un 10, un 15%, tu partido, el Popular, 138, 137, 139, alguna vez 141, 135, no se mueve de esa horquilla. Es decir, no genera ninguna ilusión. Y no generas ilusión porque la generaste el primer día con ese salto cualitativo tras la salida de Casado. Recordemos que se movía sobre 120, 100 por ahí, más o menos. O sea que el aumento ha sido pues ese mismo 10%. No ha concitado ilusión el señor Feijóo. Y llevamos muchos meses con Feijóo al mando. Y si en los meses iniciales no generas ilusión, ojo a lo que puede venir. Creemos algunos que claro que han de cambiar caras en el PP, claro que ha de reforzar la dirección, claro que ha de traer gente externa, que no piense como partido, que creemos que es un gran error en la política en este país. Y una de las personas más inteligentes que ha sabido usarlo, y algunos se van a enfadar, ha sido Pedro Sánchez, que introdujo al señor Iván Redondo, que no era del partido, porque entendía que necesitaba un profesional. Y consiguió durante su periodo que aguantara el gobierno cuando nadie daba un euro por ellos. También tenían delante al señor Casado, pero ojo, el señor Casado también lo provocó mucho el señor Redondo, no vamos a engañarnos. Pero si solo tiras de tu propia cantera, de gente que no ha trabajado en su vida fuera de la política, ¿qué pretendes esperar? Si no has ilusionado en 30 años, ¿cómo pretendes ilusionar ahora? Ese cambio de ciclo, que se puede empezar con el principio de año, lo hemos dicho mil veces, los principios de año son los principios de años donde todo el mundo se pone sus deseos. Voy a aprender inglés, bueno, ahora eso no se lleva. Voy a aprender otro idioma, voy a ir al gimnasio, eso según parece se va mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacerme un TikTok, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Parece que empieza la vida de cero. Y en el PP ese cambio de imagen que parece que están empezando a lanzar de ampliar la dirección y reforzar con caras nuevas, deberían empezar a entender que no solo funciona esto de imagen y de caras, no. Funciona de mensaje, porque la política al final, no se olviden, es puro y simplemente mensaje e ilusión. Y el PP o empieza a jugar en esa fecha o seguirá estancados en esa cifra de 130 y pico, 130 y pico, el PSOE seguirá bajando, gobernarán, pero lo hemos dicho en más de una ocasión, gobernar al límite puede llevarte a tener las calles incendiadas y convertir tu gobierno en un auténtico infierno con una difícil gestión en unos momentos que van a ser muy complicados. El PP debe empezar a pensar que debe lanzar ilusión, que debe generar ilusión y que debe ir por delante del Partido Socialista. Estar en contramedidas siempre no parece que sea un acierto. Obviamente, para lanzar medidas ha de tener un programa y cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo en el Congreso, que podríamos estar ahora hablando en una moción de censura, saben que están de vacaciones, pues no, también deben estar de vacaciones los del Partido Popular.
Quien parece que no ha estado de vacaciones en una entrevista de hoy con Onda Cero ha sido una de las nuevas magistradas del Tribunal Constitucional, la señora Segoviano, si no nos equivocamos, que sobre un tema de autodeterminación ha dicho, sobre el tema de la autodeterminación, que es un tema complejo y a estudiar. A nosotros nos lo han pasado a media mañana y hemos pensado, ¿cómo? Y hemos pensado, esta mujer debe ser, pues no sé, alguien de lo que se denomina progresista, efectivamente, es de esos que se denomina progresista, pero elegida, votada por el grupo conservador, vamos a resumirlo, por el PP. Y dice eso una miembro del Tribunal Constitucional y candidata, por cierto, a ser presidenta. Y dices, hombre, hay límites que algunos queremos que no se deben pasar, ¿eh? No sé, y lo hemos puesto el ejemplo muy claro. A un juez que le digas matar a alguien, un asesinato, una violación, es complejo. Bueno, complejo es todo, podríamos decir, pero hay que estudiarlo, como diciendo que, oye, que a lo mejor no ha sido así. Hombre, yo no digo que haya hechos predeterminados, pero hay límites, como la muerte, por ejemplo, que parece que en un tribunal penal pues no se deben quitar de banda, vamos a decirlo así, porque es el delito mayor. Claro, en un tribunal constitucional parece que la función fundamental obviamente es defender la Constitución. Y la Constitución dice, en sus artículos primeros, habla de que este territorio es indivisible. Vamos a decirlo así de claro. Si alguien que está en el Constitucional ya no tiene claro ese tema, pues seguramente tenemos un problema de elección. Y no decimos que la juez, la señora Segoviano, la jurista en este caso, perdón, no sea una persona válida, que a lo mejor es una persona súper brillante, nadie lo va a negar, ¿eh? No sabemos quién es, sinceramente. A lo mejor es una tía, perdón por lo de tía, una señora súper inteligente, una mujer brillante, nadie lo duda, pero oiga, usted está ahí para defender el Tribunal Constitucional, no para poner en duda la Constitución, que es un hecho bastante diferente. Si a nosotros mañana nos enviaran en un operativo, ni idea, a Afganistán, voy a decir una bestialidad, vamos a tirar más atrás, que fuéramos hace muchos años, a la Segunda Guerra Mundial, nos enviaran un operativo a eliminar Chetniks, allá en lo que era la Yugoslavia, la Segunda Guerra Mundial, no vamos en aquella época a casarnos con una y tener hijos y formar guerrilleros, no. Nosotros vamos a lo que vamos. Luego lo asumimos o no. Luego nos gusta o no nos gusta. Si no nos gusta, nadie nos obliga a estar. Y aquí es uno de los problemas pilares de este momento en este país. Que hay mucha gente que le da la sensación que está en los sitios, no porque quiera, sino porque o bien le obligan en cierta manera, o bien creen que son las personas adecuadas cuando está claro no lo son. Y esta señora, solo por esta manifestación, creemos algunos, debería dimitir ya. No puedes poner a alguien que no tiene clara la Constitución a defender la Constitución. ¡Punto! Interpreten lo que quieran interpretar. Es que son unas declaraciones en radio, la pobre no tiene experiencia, que la den. ¿Pero qué cojones es eso? Que hay solo 12 juristas en el Tribunal Constitucional. No estamos hablando de los patios de colegio. Si alguien no sabe hablar, que calle. Si alguien no sabe qué decir, que calle. Si alguien cree que esta no es la Constitución ideal para este país, que se vaya. Sobre todo si está en el Tribunal Constitucional. Y claro que podría ser una excelente, insistimos, presidenta de Sala de Supremo de lo social o de donde quieran, seguramente. Y solamente es una mujer muy brillante. Pero empecemos en este país de una puñetera vez a que cuando uno la caga, asuma la cagada. Y no se puede poner en duda cosas básicas de este país. Y si empezamos no respetando la Constitución, aquellos que son sus garantes, pues tenemos un problema. Y aquí es donde el Partido Popular debería lanzar su mea culpa. Nos hemos equivocado y exigimos la dimisión de esta persona del Tribunal Constitucional, que elijan otra. Si tienen que elegir otra progresista, pero que al menos quien vaya sepa a qué va. Porque si no, la sensación entre los ciudadanos es de total desasosiego y de una sensación como extraña de que aquí nos toman el pelo a todos y nadie abre la boca.
Porque claro, luego ves cosas extrañas. Uno ve hoy la proclamación del presidente de Brasil, Lula, que va al rey, que nos parece normal, jefe de Estado es quien debe ir, y que aparece Yolanda Díaz allá, la vicepresidenta, y dice, ¿y qué? Perdón, ministra de Trabajo, ¿qué puñetas pinta en Brasil? Le ha dado una chuchona al pobre Lula que se ha quedado espantado, también hay que decirlo así, debe haber dicho, ¿y esta mujer quién cojones es? La foto, ya saben que la foto es muy importante para la señora Díaz, recordemos con el Papa, con todo Dios. Pero uno debe pensar como Estado, como país. ¿Por qué si va el jefe del Estado hay que pagar a una ministra el viaje a Brasil? ¿Porque tiene intereses personales? La frase lo dice todo, que se lo pague ella si son intereses personales. Porque lo que debe primar en un ministro, vicepresidente o quien sea, son los intereses de gobierno. ¿Y qué interés de gobierno hay que vaya una ministra a Brasil? Cuando va el jefe del Estado, parece que ninguno. ¿No? Saltando distancia. Esto es como si en la Copa del Rey va el rey a la final y va el ministro, yo qué sé, la ministra de Igualdad. Y dices, coño, es que juega su equipo. Bueno, pues mire, pues vale. Pero es que en toma de posesión de presidentes no juega el equipo de Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz va como ministra de España. Y hasta donde sabemos, Lula es presidente de Brasil, como si hubiera salido el Bolsonaro, como si hubiera salido quien sea. Esto no va de equipos. Y es la confusión que tienen algunos políticos cuando entran en la alta política, que confunden sus deseos personales, sus equipos, con su país. Y Yolanda Díaz debería aprender de una puñetera vez, y aquí sí que decimos con rotundidad, alguien debería picar la mesa. Hablamos obviamente nuevamente de la oposición. ¿Qué cojones hace Yolanda Díaz en Brasil? ¿Que no es consciente que es vicepresidenta de España? ¿Que quiere ir a título personal porque está enamorada de Lula? ¿O necesita una foto con él? Oiga, iba a decir Barrick, pero creo que no existe ya. Seguro que hay compañías serias que volan a Brasil, se lo paga en business si quiere, señora. Eso sí, no nos pase un euro, porque es una decisión personal suya. Nadie le impide que coja unos días de vacaciones y se vaya a Brasil a la toma de posesión de Lula, pero que lo haga con el dinero de todos los españoles, cuando solo va a representarse usted misma, es otro craso horror, que parece mentira que suceda también a principio de año. Son de esas cosas que no se acaban de entender. Confundir el partido, las ideas propias, con el gobierno. No parece nada convincente, ni en el año pasado, ni el principio de este año. Sí que ha habido un cambio de finales de año a principio de año, que es la entrada prácticamente de todos los condenados en el tema de los seres, excepto el señor Griñán, que está pendiente, recuerden, de ese informe de forense para ver si su cáncer es incurable. Vamos a decirlo así, claro, porque es lo que dice la ley, que si es incurable la enfermedad puede no entrar en prisión o no lo es. A ver, vamos a hacer una bestialidad, con todo respeto, morir nos vamos a morir todos. ¿Qué les vamos a decir? Unos más pronto, en nuestro caso, otros más tarde, la mayoría de ustedes, pero esa es la triste realidad. Claro, entendemos algunos que incurable es que te pase mañana o te mueras pasado mañana. Y dices, hombre, vamos sinceros, para que te vas a morir de aquí 3 días, no te entres en la cárcel. O porque no puedas tratarte dentro, que creemos que las cárceles españolas, miren, tendrán 1000 defectos, pero solamente tienen un buen sistema carcelario en ese sentido médico. La realidad, que volvemos a insistir en lo de picar la mesa. ¿Quién no cree que esto es una tomadura de pelo? Porque los jueces de audiencia lo tienen muy claro. Tú no puedes tener un cáncer y esconderlo hasta el día que te decimos que entres en la cárcel, como si fuera una carta guardada. Claro que saben que debe responder con un forense como ha hecho la audiencia, pero también saben que excepto que el forense diga algo muy contundente, que este señor se va a morir en una semana, 20 días, y ojo al forense, que si dice de aquí 20 días y pasan 20 días y no se muere, se le va a caer el pelo, con lo cual aquí nadie se va a jugar la vida por el señor Griñán, cosa que todos deberían tener claro, pues debería ingresar en prisión como el resto de condenados. Se hace extraño, además, en un partido como el socialista, que habla de clases, saben, todos estos rollitos que nos pegan, que los subalternos hayan entrado todos menos el jefe. Que en el fondo es lo que sucede en la propia cúpula del Partido Socialista. Yo, Sánchez, me voy a quedar de presidente unos meses, aunque vosotros, alcaldes, autonomías, perdáis todos los cargos.
Hombre, eso de socialista tiene bien poco. Es de esas cosas que también habría que reflexionar en este principio de año para intentar encontrar alguna explicación lógica. Y decíamos, vamos a hablar rápidamente, para no irnos muy tarde el primer día del año, que estamos creando mal ejemplo, de esas declaraciones del Fondo Monetario Internacional donde dicen que el 2023 va a ser peor del 2022. Lo decimos el primer día del programa, un poco, no para animar al personal, pero un poco así. Dudan de que Estados Unidos acabe o no acabe entrando en la recesión, pero consideran que muchos países de la Unión Europea sí lo harán. Sin lugar a dudas, aquí hay un factor correctivo que no se está valorando todavía, que es esa incipiente nueva crisis del COVID en China. Vamos a ver qué repercusión tienen. Algunos consideran que es simplemente mediática para intentar alejar, digamos, los movimientos de China del resto del mundo. En esto saben que hay mucha política. Y otros consideran que puede ser un elemento fundamental las próximas semanas o meses. La realidad, la crisis está encima, parece eso innegable, y habrá que estar pendiente de qué resultados nos da este nuevo año, donde muchos empiezan con esperanza, pero en el caso de la política hay una cosa que no debemos olvidar: parece claro que va a ser el último año donde Pedro Sánchez sea presidente de España. Y eso, miren, para decir el primer día del programa, oiga, a algunos nos parece suficientemente atractivo. Y eso parece que es impepinable. ¿Cuándo? Ya veremos si las elecciones de mayo son una auténtica debacle para el Partido Socialista o hay que tenerlo toda la presidencia europea hasta las elecciones de finales de año. Pero ahí debe reflexionar, y mucho, el Partido Popular, que debe empezar a reflexionar y a pensar que o ilusiona o seguirá estancado, como en eso que decimos techo de cristal, que hemos hablado de otros partidos, y de ahí parece que no acabe de subir. Empezamos este año hablando de muchas cosas, creemos que va a ser un año interesante. La actividad política nos ha sorprendido, vamos a ser sinceros, de que ha empezado con mucha fuerza para ser día 2. Pensamos que sería mucho más tranquilo esta semana, nos ha cogido a pie cambiado, hay que decirlo, pero sin lugar a dudas pensamos que este enero va a ser realmente intenso. Nosotros vamos a intentar seguir todos estos días ya con la programación habitual, Patreon, canal Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.